de Energía y Minas, el señor Óscar Vera Gargurevich, es decir, el jefe del viceministro Bisetti, carga con varias sanciones de su antiguo centro de trabajo, Petroperú, por hechos que vamos a explicar a continuación. Lo que nadie sabía era que se reunió con miembros del famoso, tristemente célebre Gabinete en la Sombra de Pedro Castillo. Nada menos que con el apresado Nenil Medina y con Abel Cabrera. La pregunta es, y repetimos, ¿hay una verdadera renovación en este gobierno? La exclusiva de Vicky Zamora y Walter Jiménez. Los remanentes castillistas permanecen en la gestión de Dina Boluarte. Sí, juro. Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas, es un hombre de Dina Boluarte, pero lo es también de Pedro Castillo Terrones. El 30 de agosto del 2021, Óscar Vera Gargurevich visitó a Pedro Castillo Terrones en Palacio de Gobierno. A la misma hora que él ingresó y que él salió, se registró también a Nenil Medina Guerrero, el alcalde de Anguía, preso en un penal. Todo apunta a que esa visita no fue ni coincidencia ni azar. El domingo 5 de septiembre, Óscar Vera regresó a Palacio a visitar a Pedro Castillo y junto a él se registró nuevamente Nenil Medina y se registró también Abel Cabrera, dos miembros del gabinete en la sombra de Pedro Castillo. A los vínculos con Pedro Castillo se suman sus antecedentes. Esta es la hoja de vida que presentó Óscar Vera Gargurevich a la gestión de Dina Boluarte, apenas juramentado. El documento fue presentado el mismo día de su juramentación, el 10 de diciembre del 2022. Una hoja profesional intachable, libre de investigaciones y de sanciones, es lo que reportó. No tengo o he tenido sanciones administrativas y o disciplinarias. Falso. Óscar Vera sí tiene sanciones disciplinarias, no una ni dos, tiene 3. Fue suspendido sin goce de haber 3 veces cuando ejercía funciones en Petroperú. ¿Puedes omitir información en tu declaración jurada? Puedes, no debes. Puedes porque seguramente vas a decir, me olvidé, no la tenía presente, no la recordaba, técnicamente pensaba que esto era una sanción administrativa. Sin embargo, el deber de transparencia, de veracidad, obliga, y la ética finalmente, más allá de una ley, obliga a que las personas tienen que declarar la verdad. Vera omitió convenientemente. 12 días después, ya con el fajín puesto, le regresaría la memoria. En estos documentos a los que Panorama ha accedido en exclusiva, se señala que Óscar Vera cometió 1. Acciones prohibidas. 2. Incumplió sus obligaciones como trabajador. 3. Cometió infracciones. 4. Creó perjuicios laborales a trabajadores. 5. No respetó ni cumplió procedimientos. La lucha frontal contra la corrupción, la lucha por la transparencia, por reinstaurar la meritocracia y la integridad debe empezar por casa. En la casa, la meritocracia hizo agua. Apenas juramentó, Vera no dijo la verdad. La primera sanción sucedió cuando Vera trabajaba en Petroperú de Iquitos. El 8 de julio del 2019, el actual ministro firmó un documento para remodelar una casa de Petroperú. El problema es que la casa era donde Vera vivía. Vera no podía tomar o firmar decisiones de una empresa del Estado que lo favorecería a él directamente. Diversas áreas realizaron aprobaciones. La vivienda donde vivía pasó de esto a esto. Remodelación que sirvió para las reuniones sociales de Óscar Vera Gargurevich.
remodelación que incluyó también el bar de la casa del gerente, de la casa que le fue asignada al hoy ministro de Energía y Minas. Aquí Óscar Vera en short, zapatillas y con un trago en la mano, disfrutando de sus remodelaciones. El único beneficiario es usted. Si bien el inmueble es propiedad de la empresa Petroperú, este servicio lo favorecía directamente, considerando que usted habitaba con su familia dicho inmueble, encontrándose esta acción prohibida. Para Vera, sin embargo, su decisión no generó perjuicio. El mayor cuestionamiento en este procedimiento es que el trabajador utiliza los recursos de la empresa pública para satisfacer temporalmente una necesidad suya y de su familia, dejando de priorizar las otras necesidades que podría tener una empresa. La empresa pública, al igual que cualquier otra empresa, no tiene recursos ilimitados, tiene recursos limitados. En esa medida, las necesidades tienen que ser priorizadas. La pregunta es, ¿por qué priorizó la contratación de este servicio que lo favorecía directamente? Nuestro actual ministro ha omitido declarar que fue sancionado por incumplir sus obligaciones como trabajador, por realizar acciones prohibidas. Según la sanción, por beneficiarse al punto que Petroperú le increpa haber agilizado el proceso de remodelación que terminó con las reuniones del ministro con música en vivo. Juanito Alimaña, que tiene maña en Malicia arriba, y siempre se alinea con el que está arriba. Si la persona que toma el cargo de ministro ha evidenciado en labores anteriores que no ha priorizado debidamente los recursos y además de eso se ha beneficiado directamente de su utilización, ¿qué podemos esperar después de la misma persona en el cargo de ministro? ¿Qué nos lleva a nosotros a pensar que esa persona puede cumplir cabalmente las funciones como ministro si es que previo a eso ha gestionado indebidamente los recursos del empleador? Eso él dice, las sanciones son arbitrarias. Sí, pero ¿qué hiciste con las sanciones arbitrarias? Yo me voy hasta la última instancia, pues. Yo tendría que decir, oye, ¿sabes qué? Presento mayores descargos, pero no ha dicho absolutamente nada. Meses antes, ese mismo año, el 15 de mayo del 2022, Óscar Vera recibió esta notificación que corresponde a otra sanción disciplinaria por avalar procesos administrativos irregulares vinculados a un viaje al extranjero de 2 funcionarios. Se evidencia el incumplimiento de sus obligaciones como trabajador, considerando que no respetó ni cumplió con los procedimientos establecidos. En ambos casos fue sancionado en sus labores sin goce de haber. En ambos casos, Petroperú le recordó que las labores de sus empleados deben estar enmarcadas en la honestidad, lealtad y productividad, que el actuar de sus empleados debe ser con transparencia y que la toma de decisiones no debe estar influenciada por intereses personales. Para el ministro, estas sanciones no existieron al momento de su juramentación. Panorama preguntó por qué no las consignó en la declaración que hoy está publicada. El 10 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Óscar Vera Gargurevich como ministro de Energía y Minas. Un día después se publicó en este portal del Estado, plataforma digital única del Estado peruano, la declaración jurada de Óscar electo Vera Gargurevich. ¿Qué establece este documento? Establece su nombre, Óscar electo Vera Gargurevich, fue presentado el mismo día de su juramentación, el 10 de diciembre del 2022. Cuando se le pregunta por las sanciones administrativas y o disciplinarias, él establece que no tiene ninguna sanción. Miren ustedes el recuadro en blanco. ¿Qué dice ahora el ministro? ¿Cuál es su respuesta? Que él sí consignó sus sanciones. Omite, sin embargo, señalar que la declaración que nos adjunta es actualizada. La memoria la recobró días después de su juramentación. La respuesta del ministro es que él sí marcó la opción de tener sanciones o haber tenido sanciones administrativas y o disciplinarias. El documento que él ahora muestra
está lleno con las sanciones de Petro Perú. La modificación se realizó 12 días después, el 22 de diciembre del 2022. Sí, juro. Pero hay más. Reza un dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Existen varias cuerdas que unen al actual ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, con Pedro Castillo. Vera fue parte del Comité de Transferencia de Gestión en el Ministerio de Energía y Minas del hoy encarcelado profesor, un hombre cercano a su gestión, a su gente, uno de los elegidos para formar parte de este equipo de gobierno castillista. La persona que estás nombrando como miembro de un comité de transferencia es tu representante, es la persona de tu confianza, porque son las personas que tienen que estar enteradas de cómo se recibe la institución. No es un personaje extraño que viene afuera y que tú no conoces, es alguien de confianza. El hoy ministro de Energía y Minas de Dina Boluarte fue también visitante de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Un invitado que no llegaba solo, que tenía compañía. Según el portal de la presidencia, a 2 miembros del gabinete en la sombra del profesor. Óscar Vera Gargurevich visitó 2 veces a Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. La primera visita se dio el 30 de agosto del 2021. Debajo de él aparece el nombre de José Nenil Medina Guerrero. Ambos se reunieron con Pedro Castillo Terrones. Nenil Medina ingresó a las 9:13 de la noche y Vera Gargurevich a las 9:14. Ambos salieron 1 hora 45 minutos después. La salida de Vera se registra a las 10:59 y la de Nenil Medina a las 11. Nenil Medina está en prisión, investigado por sus vínculos y sus negocios con la familia presidencial, por los beneficios recibidos con el decreto de urgencia 102 que se tejió desde el Ministerio de Vivienda. La segunda visita de Óscar Vera a Pedro Castillo no se produjo un día laborable o en horario de oficina. Ocurrió el domingo 5 de septiembre del 2021, por la mañana. Vera Gargurevich ingresa a las 8:28 de la mañana y se retira a las 9:45. Junto a él aparece también Cabrera Fernández Abel, con el mismo horario, ingreso 8:28. Salida 9:46. Además quedó registrado el nombre de Nenil Medina Guerrero en el mismo horario. Aquel domingo en la mañana, Vera visitó a Pedro Castillo con 2 miembros de su gabinete en las sombras. A Nenil Medina se sumó a Abel Cabrera, el hombre que es señalado por ser el impulsor del nombramiento de Heiner Alvarado en la cartera de vivienda. ¿Qué otros vínculos unen a Óscar Vera con hombres investigados por ser parte de una organización criminal que Dina Boluarte asegura rechazar? No más gabinetes en la sombra. Tenemos un solo gabinete de ministras y ministros de Estado comprometidos con el país. Vera ha dicho a Panorama que fue a informar sobre la Comisión de Transferencia de Gobierno que formó. El problema está en que la transferencia sucedió un mes antes de las reuniones con Nenil Medina y Pedro Castillo. Pero sus vínculos con la gestión anterior no terminan ahí. Vera compartió junto a Hugo Chávez el directorio de Petro Perú, cargo que le permitió conocer lo que ocurría al interior de la institución. Desde que fue nombrado ministro de Energía y Minas, ha recibido en su despacho a 3 personajes involucrados en la eliminación de pruebas del caso Hugo Chávez. Lo han visitado reiteradamente Iván Cuba, Manuel Richter y Omar Caamayo, a quienes se les imputa no haber señalado la manipulación y sustracción de 2 discos duros que tenían imágenes de las cámaras de seguridad. Los ha recibido como a muchos otros excompañeros, pero nunca se ha tratado algún tema relacionado a las carpetas fiscales en procesos de investigación por el Ministerio Público. Resalta que los ha recibido de manera oficial y de público conocimiento. Hoy podemos conocer que el ministro Vera buscó ocultar 1. Sí tuvo sanciones disciplinarias en su haber, 3 en total, y omitió consignarlas cuando juramentó. 2. Fue parte esencial del equipo de Pedro Castillo en las comisiones de transferencia. 3. Visitó al expresidente en Palacio de Gobierno junto a miembros del gabinete en la sombra
Nenil Medina y Abel Cabrera. 4. Siendo actual ministro del Interior, recibió varias visitas en su despacho de hombres investigados por eliminar pruebas del caso Petroperú. La lucha frontal contra la corrupción, la lucha por la transparencia, por reinstaurar la meritocracia y la integridad debe empezar por casa. Es la presidenta Dina Boluarte quien determina las credenciales de los profesionales que quiere a su lado. ¿Cumple Óscar Vera con sus requerimientos? Quien no dice la verdad, miente. Y quien miente y miente, ustedes dirán en qué categoría encaja. Queremos aquí reparar en uno de los aspectos que ha desarrollado el reportaje de Vicky Zamora. Esta es la declaración jurada que presentó el ministro de Energía y Minas, el señor Óscar Vera, el 10 de diciembre. Aquí está la fecha, la hemos destacado, si ustedes pueden ver, el 10 de diciembre, que es el día de su designación, ¿no? Y donde se le pregunta, a ver, sobre, precisamente, a ver, declaro bajo juramento lo siguiente: cumplir los requisitos mínimos para ser ministro o viceministro conforme a la normativa vigente, no tener ningún tipo de sentencia o sanción. Aquí ven ustedes el documento en cuestión, en ese acápite, que responde el señor Vera claramente no. No he tenido sanciones administrativas y o disciplinarias. Esto es falso. Esto es falso. 21 de diciembre, 11 días después, veamos cómo evolucionó la memoria del actual ministro de Energía y Minas. 21 de diciembre, 11 días después, vayamos a la misma página de su declaración jurada con la misma pregunta. Aquí está, nuevamente. ¿Tengo o he tenido sanciones administrativas y o disciplinarias? Ni sí, ni no. No sabe, no opina el ministro. Es decir, no sabe si ha tenido o no ha tenido. ¿Qué pasó 11 días después? Ahora, esto también es falso. Vayamos a la del 22 de diciembre, un día después de la que no sabía qué responder el ministro. La misma página, de nuevo, señor ministro. A ver, sobre la sanción, y ahí está, ¿tengo o he tenido sanciones administrativas y o disciplinarias? ¿Cuál es la respuesta? Sí, y fíjense ustedes abajo, ahí sí se acordó todo, del número, el año, los casos, las fechas, absolutamente todo. El señor ya tenía el fajín puesto, ya era ministro, y ojo, hay un detalle adicional. Vicky Zamora pidió que le alcanzaran esto porque evidentemente parecía que se había actualizado la información 11 o 12 días después de la declaración jurada y le alcanzaron un leak donde era realmente muy complicado poder llegar a esa información. Pero a ver, 3 declaraciones juradas distintas cuando se supone que a un ministro hay que elegirlo y evaluarlo con anterioridad. ¿De qué estamos hablando? Aquí hay una sola conclusión. El ministro de Energía y Minas mintió, le mintió al país. ¿Le habrá mentido el señor Otárola? ¿Le habrá mentido la presidenta Boluarte? Ahí dejamos la pregunta. Vamos ahora con